Saña, conocido como la ciudad fantasma, se alza en la costa norte del Perú como un lugar donde las huellas del pasado conviven con la amenaza constante de la naturaleza. Sus calles silenciosas y muros antiguos nos cuentan historias de esplendor, desastre y resistencia. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Zipán, del segundo ciclo, y decidimos viajar hasta aquí para descubrir cómo el fenómeno del Niño marcó para siempre su infraestructura y su gente. Nos encontramos en el convento de San Agustín, acá en Saña, para descubrir más sobre su historia y el cómo afectó el fenómeno del niño a este gran lugar. Para responder nuestras preguntas, estamos aquí con el historiador para que nos cuente más acerca de este gran suceso histórico. Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Neiser Ascurra González, soy poeta, decimista e historiador también de este lugar. Primero, antes de todo, coméntenos acerca de todo lo que es el convento. ¿Qué es este lugar? ¿En dónde nos encontramos, no? ¿Y cuál es su historia más que todo antes de los sucesos del fenómeno del niño? Claro, en donde nos encontramos es la iglesia del convento de San Agustín. Su construcción data del 5 de octubre de 1584 y esta construcción medía 1000 metros de largo por 750 metros de ancho. Este era uno de los tres conventos mucho más importantes después de la iglesia matriz, después de la iglesia de la Merced, y el tercero sería la iglesia del convento de San Agustín. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuánto fue el daño durante todo lo que sucedió en el fenómeno del niño de esos años? Bueno, la destrucción fue total. Se cayeron la totalidad de las casas antiguas. De las 7 iglesias que había, 4 se cayeron en su totalidad. Y esos tres monumentos que aún yacen, este es el más conservado. Estamos hablando que aquí se conserva entre el 75 y 80% de la estructura. Luego de todo el desastre que sucedió en este convento y más que todo en la ciudad de Saña, ¿qué medidas, en ese entonces se tomaron? ¿Cuáles fueron la manera de poder, sobrellevar toda esta situación tan desastrosa de este lugar? Recordemos que el pueblo de la Hacienda colonial estaba envuelto en lo que es fiestas, vicios, cohechos. No tomaron las previsiones respectivas de las lluvias intensas. Cada uno estaba preocupado en su propia vida, en las diversiones y libertinajes que habían también en esa época. Entonces ellos pensaron que nunca el río se iba a salir, por eso que el río los tomó de sorpresa en la madrugada. Entonces el ruido fue tan estrepitoso que la mayoría se cortó refugio en un cerro llamado La O. No tomaron ninguna medida porque los tomó de sorpresa. Después de eso sí se tomaron muchas medidas, pero básicamente el pueblo, casi en su totalidad sí huyó de este lugar. ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones? Muy bien, miren, al salirse el río, lo primero que encontraba eran las casas antiguas. Recordemos que los materiales de construcción de las casas eran ladrillo con calicante. Ahora, el calicante era una mezcla donde el 50% era cal, después era arena, guano, clara de huevo, penca sábila. Pero no utilizaron lo que es fierros como lo conocemos actualmente o toda la tecnología actual. Solamente las casas eran de ladrillo con calicante. Al salirse el río, la zona más actual sí me fueron las casas, que no fueron construidas ya con tanto glamour como si fueron construidas lo que son las del convento. Por eso que en la actualidad no hay ninguna casa colonial en pie. Estas construcciones, aunque si bien es cierto fueron muy bien construidas, afectó en la totalidad todas las casas antiguas. ¿Qué tipo de materiales de construcción fueron más vulnerables frente al desastre? Bueno, los materiales de construcción, como te decía, eran ladrillo con el calicanto. Todos, incluso las casonas antiguas, eran de ladrillo con calicanto. Y en el tema de los altillos ya eran lo que es la viga de algarrobo. Entonces, los materiales de construcción que fueron más afectados, obviamente, eran esos mismos materiales de ladrillo con calicanto, pero en las casonas antiguas que su construcción era menos pomposa que las iglesias y templos coloniales. ¿Cómo respondió la población ante los daños causados por el fenómeno? Muy bien, entonces ellos conscientes de que el río se podría volver en años anteriores a salir a causa de las lluvias también, entonces ellos ya no comenzaron a edificar sus casas cerca del río, sino ya vinieron a toda esta zona, que estamos más o menos a unos 500 a 700 metros del río. Entonces ya las casonas que ven, la población que ven acá ustedes, ya es la hazaña que se formó de 1720 en adelante, 500 a 700 metros aproximadamente
del río Sac. ¿Existen actualmente obras de construcción o prevención en la ciudad? No, no existe ningún tipo de, cada poblador toma sus propias precauciones, pero no hay un plan del gobierno en conjunto para evitar o prevenir este tipo de desastres en caso llegase a ocurrir. ¿Se considera que las infraestructuras actuales están preparadas para futuros eventos similares? Yo creo que sí, mire, el 80% de Saña, las casas ladrillo, el 80%. El resto, llámese adobe, antiguo y también materiales caña dorada, barro. Entonces, digamos que en ocurrir un desastre, yo creo que solamente afectaría al 20% de la población. ¿Cómo ha afectado este fenómeno al valor cultural y patrimonial de lugares como el convento de San Agustín? Efectivamente, esa parte que ustedes ven carcomida está desde 1720 y si ustedes observan no hay un tipo de mantenimiento. Es más, se sigue cayendo parte de esa cultura. Entonces, en ese sentido, se sigue cayendo, como ustedes ven ya, se sigue deteriorando. Y de que unos 20, 30 años más, el se pueden quedar las mismas estructuras que ahora ustedes ven en pie. Hoy, al terminar este recorrido por Saña, la ciudad fantasma, entendemos que su silencio no es olvido, sino memoria viva. Cada muro, cada calle y cada historia nos recuerdan la fuerza de la naturaleza y la resiliencia de quienes aquí habitan. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. Esperamos que estas imágenes y testimonios despierten en ustedes la misma admiración y respeto que sentimos por este lugar, porque conocer el pasado es el primer paso para construir un futuro más consciente y solidario.